Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos, quiero que me expliquen, otra noche para parar la pelota media horita, conversar con alguien que nos interese, alguien que nos abra un poco la cabeza para intentar entender esta Argentina loca que construimos entre todos. Y hoy una amiga, Norma Morandini, un lujo. Nos encanta tenerla siempre a Norma. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Maravillosamente bien. Sí. Qué bien luqueada, como siempre, Norma, una maravilla. Que ahora viene, estuve devorándome el... ¿Qué número de libro es, Norma? No sé, creo que 6 o 7. 6 o 7. Sí. Bueno, el nuevo libro de Norma. Norma ahora está, ustedes la conocen, es escritora, es periodista. Más escritora que periodista últimamente, porque está escribiendo... Se soltó del todo. Norma habla en primera persona, en un yo honesto, como dice ella, hermoso, encuentra un tono fantástico. Ya en el libro anterior, del que yo me declaré fan número 1, y ahora en este que se llama La mala bestia, que sigue el mismo tono, el mismo registro, que cuenta la experiencia de Norma Morandini, nada más y nada menos que en el Congreso. El Congreso por dentro. Todavía estás en el Congreso, pero desde otro lugar. Vos te formaste como periodista, como político, como observadora de la política, de golpe te tocó estar adentro de La mala bestia. Gracias por venir y contaros primero qué es La mala bestia y por qué gracias por salió interesarte y gracias por la devolución que me haces, porque también del otro libro nadie leyó mejor o me devolvió mejor de la culpa al perdón. Durante 10 años yo estuve obligada, nadie me puso una pistola para que lo hiciera, fue un honor, pero estuve obligada a hablar por otros. Representé a los cordobeses y fui obligada a hablar por otros. Ahora que terminé esos 10 años, tengo necesidad de ser escuchada. Entonces, yo creo que como legisladora nunca hice cosas para llamar la atención y ahora sí busqué un título provocativo para llamar la atención. Porque La mala bestia, Cicerón decía que los senadores son buenas personas, el Senado mala bestia. Y está la profundidad del concepto, porque si uno piensa que es una frase que tiene más de 2000 años, pero lo que él está diciendo es, no hablemos de las personas, hablemos del sistema, claro, hablemos de las instituciones. Y a mí personalmente me cuesta mucho hablar de las personas. Entonces, elegir La mala bestia es una forma de hablar de mi experiencia, pero que es una experiencia que tiene que ver con todos nosotros, porque yo creo que ha sido el Congreso la década más dramática, porque estuvimos a punto de perder la democracia, porque fue un Congreso manejado a control remoto desde el Poder Ejecutivo, porque se canceló la deliberación, porque las leyes se imponían por la mayoría. Un Congreso de un solo color político es antidemocrático hasta por definición. Las leyes son democráticas porque se tramitan democráticamente. No hay nada más rico que cuando hay que ponerse a estudiar, cuando uno viene y escucha a las personas que saben. Lo que yo he aprendido en estos 10 años, no solo he aprendido, sino que aprendí lo que ignoraba. Porque yo como periodista me creía una periodista seria, con experiencia y todo, y cuando entré al Parlamento... Lo eras, Norma, vamos. No, todavía. pero ignoraba un montón, claro, ignoraba un montón, y me parece que aún hoy hay una poca conciencia ciudadana sobre el rol del Parlamento, que tiene una función de control fundamental. Claro. Mucho de lo que padecemos hoy en los escándalos nuestros de cada día han sido validados porque se cancelaron los mecanismos de control. La primera votación que yo tuve fue la de la ampliación del Consejo de la Magistratura. Y yo me acuerdo que venía de Poder Ciudadano, por una cosa de sentido común, empecé a estudiar, empecé a consultar, empecé a escuchar, y no le encontré nunca una razón para que se ampliara la representación política. Claro, es que no había razones, no había objetivos. Pero tenemos las consecuencias. Claro. Tenemos las consecuencias de esta justicia que estamos padeciendo, que en una parte importante no es independiente, que se adscribió partidariamente. Es muy importante ese ejemplo que vos citás, porque ahí lo que había eran razones ocultas, digamos. Había intenciones ocultas, ¿no? Eso es. A mí me gusta mucho lo de la intencionalidad, porque yo creo que hoy lo único que miro en las personas es la intencionalidad de honestidad o no honestidad.
Después ha habido varios episodios que desnudan un poco en lo que llamamos el relato. Cuando fue, yo todo el tiempo decía, yo estoy de acuerdo con esto, pero de esta manera no. Después primó la manera, porque el Congreso es el lugar de las maneras, pero no la manera hipócrita, son las reglas, son los reglamentos, son las leyes, son las que determinan nuestro comportamiento y con los otros, los que reglan nuestra vida. Claro, entonces, así como hay códigos de convivencia en un colegio o en la vida... Es lo más importante, es lo más importante, el presupuesto, que es la ley fundamental, es dónde se va a gastar el dinero. Entonces, si no se entiende la importancia de lo que se debe hacer en el Congreso como el lugar de la sanción de las leyes, pero también el del control, siempre vamos a creer que ahí hay gente que no hace nada, que son vagos, que se duermen en las sesiones, un poco lo que se ha vulgarizado el Parlamento, pero creo que se ha vulgarizado también por estos 10 años pasados que han sido muy duros, muy duros. ¿No te habrán dicho ya que sos muy piadosa o no? En serio, en tu libro se ve una profunda crítica a comportamientos de la política, a un pragmatismo que a veces le da espalda a la voz que debe representar y demás, pero sos muy piadosa con las personas. ¿Siempre fuiste así o no lo sentís así? Yo desde que descubrí que el juzgar menos, hablar de los males y no de los malos, no personalizar, es decir, me ha hecho vivir a mí mejor. No sé cómo es, pero a mí me hace vivir mejor. A mí la pelea, la descalificación, la burla... Qué bueno, eso vos decís que hay que hablar de los males y no de los malos. Y no de los malos. Porque siempre cometés injusticia, porque las personas, nunca nada es lo que aparece. Yo estoy llena de anécdotas que nada es lo que aparece y algunas tengo enorme vergüenza y las cuento para castigarme a mí misma, no castigarme en el sentido para saber que no es por ahí. Te voy a contar rápido algo que me pasó en Brasil. Me invitan a un programa de televisión, mientras esperamos para entrar al programa, al frente mío hay un señor, yo era periodista, ya le había hecho el diagnóstico, era un político corrupto. Le sacaste la ficha. Le saqué la ficha y me muero de vergüenza y lo cuento como castigo, me detuve en los zapatos. Y digo, qué raro este señor, qué sucio sus zapatos. Todo pensando conmigo hasta que entramos. Ese señor al que yo había juzgado tan impiadosamente era el secretario de Derechos Humanos de Río de Janeiro, que hacía 3 días que el hombre no dormía por amotinamientos en las cárceles donde habían muerto como 30 personas. Te juro que te lo cuento y me dan ganas de llorar, porque fue como un cachetazo. Ay, mirá. Y eso me ha pasado, y si uno se mira a uno mismo, siempre está cometiendo injusticia con los otros. Por eso me encantó la frase de Cicerón. Claro. Hablemos del sistema, hablemos de las instituciones, no de las personas. Yo dentro del recinto muchas veces decía, ¿en qué momento uno puede convertirse en la mala bestia? Pero era que en qué momento podía yo convertirme en la mala bestia. Los otros, cada uno, es decir, yo vengo de una generación que hemos sido brutales. Cómo la ideología te separa de lo humano. Y lo humano, es decir, no puedes abrazar los derechos humanos y no entender que la igualdad de lo humano es ese ser vulnerable que ama, que necesita, que le pasan las mismas cosas que a todos. Después viene la ideología y te separa y te separa del otro. Claro. Cuando la idea de derechos humanos, la belleza, es que es una idea universal. Tenemos derechos solo porque... Y lo que nos une, ¿qué son los valores? La dignidad. La dignidad, la riqueza de los derechos humanos. Yo cuento siempre de dónde surgen. Después que el mundo sale horrorizado del nazismo, los hombres sensatos del mundo, la dirigencia sensata, lo que pudo ser Eleonora Roosevelt y todos los que participaron en la redacción, cómo hacen un consenso para establecer valores y sobre todo esta idea de que solo se tienen derechos por ser personas. Pertenecemos a la familia de la humanidad. ¿Y qué nos hace iguales? La dignidad. Toda vez que se viola la dignidad, se viola un derecho humano. Toda vez que te humillan, que se burlan de vos, que te castigan, que te cometen injusticia. ¿Y no importa si el otro no ve eso?
¿No importa si el otro quiere atropellarte simplemente? Bueno, sí importa porque lo que importa es que uno no tome el comportamiento del otro. Si uno tiene incorporado esto, te ayuda mucho. Hace muy poquito en el Senado yo fui a una ceremonia de unos diplomáticos españoles que habían ayudado mucho en la dictadura, y como yo me niego a que se apropie a alguien de lo que nos pertenece a todos, sobre todo habiendo tenido la madre de pañuelo blanco que yo tuve, fui a la ceremonia. Y al final se me acercó una señora y me empezó a insultar, pero nunca me había pasado. Me insultó con palabras soeces, ¿no? Y yo nunca me había pasado, la miré y lo único que atiné, le puse la mano acá y le dije, qué triunfo el de la dictadura, cuánto odio. Y me fui caminando cual una dama y tuve 2 días con fiebre. Sí, no fue gratis. No es gratis. Ahora, ¿qué ganaba yo si le insultaba? Si, nada. Ella tenía ya esa idea. Y capaz que seguramente la hiciste pensar a ella, reflexionar. Y si no, no importa, vos hiciste lo que tenías que hacer. Mira qué interesante lo que pones de conversación. Ya en la época que yo trabajaba en Clarín, cuando se empezó a poner el correo electrónico, tuve cuidado de contestar los que me insultaban. Y siempre decía, usted se priva de que tengamos un diálogo, es decir, de iguales. Claro. Bueno. Siempre me pidieron disculpas. Yo tengo una estadística personal, no la puedo publicar porque tendría que pedir permiso a la gente que me escribió. Pero está bueno Solo eso. un militar no me pidió disculpas. Siempre, no pienso como usted, pero o te agradecían la carta porque nadie piensa que le podés contestar. Contestarle es ponerle en el mismo lugar tuyo, un ser humano que tiene derecho a que uno tenga un intercambio de argumentos. Vos sos periodista de toda la vida, te tocó estar diputados en el Senado. El Senado debe ser el epicentro del poder, es un lugar muy, por lo menos desde afuera, siempre uno lo ve como un lugar donde realmente está el poder de la Argentina, el poder de la clase política. Negociaciones, obediencia, pragmatismo a ultranza. ¿Qué son las cosas que más te impresionaron, que te hicieron decir, yo no pertenezco a este lugar? No, me hicieron entender un poco con lo que me decías antes. Nosotros hemos tenido 50 años de autoritarismo y ese autoritarismo nos ha impregnado de tal manera todas las instituciones que también cuando analizamos las instituciones nos quedamos en la anécdota. El cadáver que nos deja la política, la dictadura es la política. Ahora, la rehabilitación de la política no es ir solo con el bombo a gritar y a cortar una calle, porque hoy tenemos instituciones democráticas, leyes democráticas, peticiones democráticas que hay que ejercerlas. Claro. La política es la negociación, todavía tenemos trueque, ¿qué me das, qué te doy? En ese periodo en el que yo me senté como legisladora, te doy un puente y me votás esta ley. Lo que yo vi en el Senado, claro, yo puedo hablar de esta manera porque es la primera vez que Córdoba, los senadores no pertenecíamos al partido de gobierno. Entonces yo tuve una independencia total frente a lo que eran las decisiones de gobierno de Córdoba. Sí. Entonces nunca tuve esa extorsión de un gobernador que me decía, o no extorsión, o como yo he visto a otros senadores, y yo no puedo contrariar a mi gobernador, porque el gobernador le decía, si vos no votás eso, claro, no nos dan la partida. Muchos eran rehenes de la decisión del gobierno de te doy o no te doy. Hoy, ¿cómo serías como senadora en un parlamento distinto? No, hoy hay reglas, hay que cumplir con las reglas. Lo que me impresiona es que aquellos que nunca hicieron un pedido de informe, hoy aparecen como los republicanos de primera hora. Y está muy bien porque con eso es decir, se va haciendo un deber ser democrático. Digo esto de republicanos porque, por ejemplo, el pedido de informe, que es un instrumento legislativo, que es una forma de control, que yo usé todo el tiempo, nunca me los respondían.
porque había esta concepción de régimen, de que se estaba por encima de la ley, que el que decidía las partidas era sos mi amigo, te mando la coparticipación, cuando esto está establecido en la ley. Entonces me parece que lo importante es conocer la función del Parlamento. Vas a ver un poco el recorrido del libro, como del desencanto. Yo cuando ya me voy, hago como un reconocimiento a la política, porque si no hay política no hay democracia. Bueno, de hecho, gracias a ese proceso, hoy estamos en un Parlamento distinto. Estamos en lo que es, bueno, y a propósito de eso, me hiciste acordar el concepto que yo estaba buscando de que empezamos la conversación, cuando leí el libro, un concepto de Hannah Arendt, que tiene que ver con lo que vamos a hablar después de la pausa, que es de las mujeres, porque Norma hace un análisis brillante sobre la mujer en la política. El concepto es este de convertir el dolor en luz, o el parto, que es el paso del dolor a la vida. Vamos a una pausita y seguimos con Norma. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. PAMI, 45 años junto a los más grandes. En los medios parecía que era aburrida. Estamos hablando con Norma Morandini, pero estás hecho hace mucho ya que sos una mujer sabia. ¿Lo sabés o no? ¿O no te gusta? Los años solo traen cosas buenas, lástima que los otros no las ven. Esa es ¿Pero sentís así que los años traen cosas buenas? Sí. Siempre. Sí, digo en términos espirituales, en sí. términos de libertad, en términos de aprender a no juzgar, en ser más compasivo. Pero además todo esto que uno aprende, ahora la neurociencia te lo dice, que todo lo que uno piensa tiene efecto sobre el otro, que Bueno, créeme que tus libros lo tienen, el anterior, también y estas miradas que tenés vos que no se escuchan y que llevan a reflexionar, a pensar un ratito. Y déjame llevarte de vuelta a Hannah Arendt, de la que sos fana, que decía esto de la idea de construir el dolor en algo luminoso, y que vos ella y vos lo asocian mucho a la mujer. Y hay un análisis muy interesante que vos hacés en el libro sobre las distintas mujeres en la política, que podríamos citarlas una puede ser Evita,
otra puede ser Elisa Carrió y otra puede ser María Eugenia Vidal. ¿Cuál sería esta transformación? La transformación de la sociedad argentina. Nosotros tenemos una tradición fuerte en el peronismo de matrimonios políticos. Una mujer que nace a la vida política de la costilla de un hombre poderoso. Está lleno de matrimonios en la política. Sí, que todavía, ¿no? Por todavía eso es una marca muy fuerte en el peronismo y que también de alguna manera cuando en los años 80 había como un cinismo de decir que los radicales llevaban a las secretarias, las peronistas a las mujeres, los sindicalistas a las amantes, todo eso que el chiste también desnuda mucho de un comportamiento. Pero yo creo que ya entrando en la cuarta década democrática, la diferencia que puede tener Cristina Kirchner con Isabel Perón es una situación de tiempo histórico, porque las dos llegan por ser esposas de hombres poderosos, que después uno lo expresa de una manera y otro de otra, es la distancia que hay en cómo era una mujer en los años de Isabel a cómo son las mujeres en el tiempo de Cristina. Y después ya en la cuarta década, donde tenemos la figura de Vidal, que es una chica nacida, educada en libertad, que es un fenómeno novedoso en Argentina. La generación que hoy está participando en la política, es decir, no tiene ningún golpe de Estado en sus espaldas históricas, cosa que pasa con mi generación y otras generaciones. Entonces me parece que eso les da una marca. Ahora, a mí me impresiona mucho que no hemos erradicado de nuestra vida compartida la mujer en duelo, la madre en duelo, que es tal vez la figura más atávica de la mujer que va al espacio público. Los griegos escondían a las madres en duelo porque decían que no había nada que subvirtiera más el orden social que una madre que en la plaza pública llora por el hijo muerto, ¿no? Uno y automáticamente se va obviamente a las madres de Plaza de Mayo, al Ni Una Menos, a la enorme... Fíjate cómo es diferente. Sí. Las madres buscan hijos que ya no viven, las abuelas se las connota con la vida porque buscan nietos. En cambio, las madres de la democracia tienen una concepción más democrática. Sí, claro. Si pensás este grupo que ha surgido ahora, bueno, por un lado las chicas del Ni Una Menos que son periodistas, que no es decir, pero para que no te pase, sí, para que no te pase, que tienen una concepción democrática esa. Maravillosa, que hay que escucharlas, hay que acompañarlas, que dicen lo que a mí me pasó, yo no quiero que te pase a vos. Claro. Que esto es lo que yo aprendí, ahora vengo de Colombia, estoy mirando de cerca el proceso de paz, porque nosotros decimos unión de los argentinos, pero tenemos que hacer una pedagogía de unidad. No hay sociedad posible. ¿Cuánto sufrimiento más necesitamos para entender que no podemos seguir confrontándonos de la manera que nos confrontamos en el tránsito, en los programas de televisión, los niños que se burlan en el colegio, las descalificaciones? Estamos lastimados y no hay sociedad posible si no se curan esas heridas. Que no quieres decir nada con los juicios son otra historia. No, totalmente. Ya en democracia tenemos que construir vida y la plaza pública tiene que ser un lugar de alegría. Todavía está dominada por el dolor y ahí es el volver a empezar de las mujeres, ¿no? Es fascinante si uno toma distancia y no se involucra en ese dolor que es tan grande, lo que han significado las mujeres en nuestro país, desde el dolor hoy que levanta tanto escozor la paridad, pero no nos ha ido mal con el cupo, porque las mujeres que denuncian, es decir, las que denuncian son las dirigentes mujeres, las que denuncian la corrupción. Después los señores a la noche analizan la política. No, y la mujer, claro, como la que expone con dolor, porque el dolor está muy atrás. La mujer claramente tiene una relación con el dolor distinta a la que tenemos los varones. Vos esto lo rescatás mucho, pero tiene una capacidad de convertir eso en otra cosa de manera mucho más notoria. Ahora, porque no a la tenemos, mujer... perdón, sí, perdón. No, dale. Porque no tenemos un decir político. Yo siempre digo, siempre me pregunto, ¿qué somos? ¿La sombra o la metáfora del poder masculino? No tenemos educación de poder, no hemos jugado con soldaditos, no, la mujer... Los educan para cuidar,
para compartir, para enseñar. Esa es nuestra índole. Pero eso es lo que pueden llevar a ustedes a la política. Por eso es grotesco cuando una mujer hace política como el hombre. Disfrazada de hombre. A los gritos, no reconociendo al otro, siendo intolerante, poniendo la lógica amigo que no es de la democracia. Eso de los varones, sí. Y además no es de la democracia, porque tampoco para los varones la democracia puede ser confrontación. Sí, hay una confrontación de ideas, hay una confrontación de argumentos, pero no esto de nos peleemos, ¿no? Es decir, te peleas verbalmente. Ahora, ¿cómo hablamos las mujeres en el espacio público? Yo lo pongo como metáfora también lo de las Sherezades en la política. La Sherezade es la que arrulla al sultán para salvar a las que estaban condenadas porque él quería castigar la infidelidad de su mujer. Y había que contar una linda historia, ¿no? Había que contar una linda historia para seducirlo al hombre. Para seducirlo y que no las mate. Entonces yo me pregunto, ¿estamos las mujeres contando una linda historia para seducir que la democracia es el sistema en el que tenemos que vivir, que en la democracia no hay enemigos, hay oponentes, que gobiernan unos hoy y dentro de 4 años otros, que ser de derecha o de izquierda no te hace mejor porque invoques al pueblo, a la pobreza o los derechos humanos? La legalidad democrática nos hace a todos iguales. Entonces todo eso que es cultural me parece que se construye con la palabra, con lo que seamos capaces de hablar en el espacio público. Yo quería hablar del Observatorio de Derechos Humanos que conduce Norma en el Congreso, pero va a quedar para la otra. Del proceso de paz en Colombia va a quedar para otra. Y si estás haciendo pedagogía para la paz. Y yo me quedo con una, no sé ustedes. No hay que hablar no hay que hablar de los malos, hay que hablar de los males. Gracias, Norma. Y uno vive más feliz, más sereno y hace menos daño. Gracias por todo. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Chao.